Hola, mi nombre es Carolina Moreno y el día de hoy vamos a aprender acerca del balance metalúrgico de molienda en un circuito cerrado. Bien, tenemos que tener en cuenta que la molienda es una etapa previa a la flotación, el cual básicamente va a consistir en reducir las partículas muy pequeñas del material que ha resultado de la trituración terciaria o también conocido como chancado terciario. Recordemos que existían tres tipos de chancados: chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. Y el propósito final va a ser separar los minerales de la parte estéril, con lo que a mí me va a servir, que vendría a ser la parte del concentrado, ya sea concentrado de cobre, concentrado de zinc. Para esto existen dos tipos de molinos. Los principales son el molino de bolas y el molino de barras, pero el molino de bolas es el más económico, por lo tanto es el que más se usa. Bien, básicamente los datos que nos van a dar van a ser la alimentación, el porcentaje de humedad y la densidad específica. En este caso, por ejemplo, me están dando que la alimentación es de 105 toneladas métricas por día, el porcentaje de humedad es de 4.77% y la gravedad específica es de 2,9 gramos por centímetro cúbico. Normalmente el esquema que nos van a dar es el siguiente. Todo esto representa un circuito cerrado. Algo que tenemos que tener en cuenta en este circuito cerrado, ya que es un circuito cerrado, hay una frase muy famosa para poder tomarlo en cuenta, que todo lo que entra va a salir. Por lo tanto, si yo coloco una cierta cantidad de agua, también tengo que tener en cuenta que esa cierta cantidad de agua va a salir. En este caso, como de manera teórica, vamos a tener que en este cuadro va a representar la alimentación. Esto va a representar el underflow. Bien, como había mencionado en la resolución del problema, tengo una plantilla, le he creado, donde automáticamente ustedes van a poner los datos y automáticamente van a resultar en cada cuadrito, pues propiamente los resultados. Entonces, los datos que me daban eran la alimentación de 105 toneladas métricas por día, la humedad relativa de 4.77%, la gravedad específica de 2,9 gramos por centímetro cúbico. Ojo que tienen que tener cuidado con las unidades, ya que si están mal las unidades, siempre tienen que estar en estas unidades, tienen que tener en cuenta. Si están en unidades diferentes, pues tendrían que convertirlas, ¿no? Bien, tenemos la alimentación. Recordemos que si a mí me dan una alimentación de 105, me va a representar un 100%, pero me están dando el porcentaje que representa el agua. En este caso, 105 toneladas métricas por día representa un 100%. ¿Cuánto me representará de agua? Un 4.77. Aquí lo tenemos. Pues aplicamos una regla simple de 3 y me salió que era 5. Pero recordemos que la pulpa era lo que vendría a ser los finos más el agua. Bueno, acá sería la pulpa, hubo un error. Y pues estos serían los finos. Bien, entonces, si 105 es la pulpa, a mí me vendrían a ser los finos, pues sería la resta, ¿verdad? Sería 105 menos 5, me vendrían a ser 100. Ahora, el segundo paso que hicimos en el problema fue determinar la carga circulante. Recuerden que ahí teníamos una fórmula que era la densidad del under menos 1 multiplicado por la densidad del Allen-Class menos la densidad de rebalse dividido entre la densidad del over menos 1 multiplicado por la densidad del under menos la densidad del Allen-Class. Porque las densidades en el problema ya tienen que darme. Bueno, acá está ya resuelto, pero las densidades siempre me dan. Entonces, la carga circulante me salió que era 2.75. Pero recordemos que este resultado es el underflow sobre los finos. Ahora, si se dan cuenta, en la alimentación yo ya tengo los finos. ¿Cuánto eran los finos? Era de 100 toneladas métricas. Entonces, yo podría reemplazar que el underflow pues vendría a ser la carga circulante que ya tengo resultado multiplicado por los finos. Es decir, carga circulante 2.75 multiplicado por finos que vendría a ser 100. Entonces, el underflow me sale que es 275 toneladas métricas secas, ojo, secas, es decir, no está contenido nada de agua. Y bueno,
En el underflow entonces tengo 275 toneladas métricas secas. Coloco aquí que vendría a ser el underflow. Ahora, bien, 275. Pero recuerden que este es un circuito cerrado y la frase que vuelvo a repetir, que todo lo que entra sale, tengo una alimentación de 100. Tengo mi underflow de 275, entonces sigamos las flechas, que esto sumado con la alimentación me vendría a dar 375. Ahora, si se dan cuenta, acá solamente está entrando el agua. Entonces, pues acá también sería 375. Y esta sería la salida. Acá me tiene que también salir 375. Si acá yo tengo 275, ¿cuánto le faltaría para 375? Pues vendría a ser 100. Listo. Entonces, el tercer paso era poder hallar el porcentaje de sólidos. Recuerden que el porcentaje de sólidos representaba una fórmula que vendría a ser la densidad de la pulpa menos 1 multiplicado por 100 por la gravedad específica dividido entre la densidad de la pulpa multiplicado por la gravedad específica menos 1, que ustedes lo pueden ver acá. Y para cada parte de este circuito cerrado me están dando una densidad. Entonces, bueno, en este caso me salió 76.3, en este caso me salió 62.8, utilizando esta densidad, no se van a equivocar. Acá también y acá también. Ok, entonces, como siguiente paso, nosotros tendríamos que hallar el peso de la pulpa. El peso de la pulpa pues será, a ver, un momento, acá nos vamos a colocar, el peso de la pulpa vendría a ser el peso de los sólidos dividido entre el porcentaje de sólidos por 100. ¿Ok? Entonces, el peso de la pulpa, pues para este caso me sale que es 491.4. Pero ojo, la pulpa, recuerden que era el agua más los finos. Entonces, si yo tengo los finos, que es 375, y tengo la pulpa, que es 491.4, ¿a mí qué me falta hallar? Pues me falta hallar el agua, ¿correcto? ¿Y qué tendría que hacer para poder hallar el agua? Sería 491.4 menos 375. Es decir, restar, o es decir, la diferencia. En este caso me sale 116.4. En este caso me sale 221.7 y en este caso me sale 152.7. Acá pues me salió 69. Ahora, miren, este dato en el problema que hemos resuelto no me daba, por eso le he puesto con verde, ¿ok? Si aquí me está diciendo que ha ingresado una cierta cantidad de agua, que todavía no sé, lo voy a borrar para no confundirnos. Listo. Si acá tengo que está saliendo 221.7, pero anteriormente yo había tenido 116.4. Entonces, ¿cuánto de agua ha ingresado? Fácil, solamente pues restamos. Y me estaría saliendo 105.29, ¿verdad? Listo, 105.29. Ok, entonces, como es un circuito cerrado, ahora yo tengo que hallar la otra variable que no me están dando, la otra variable. Pero yo sé que todo lo que entra tiene que salir. Ok. Entonces, en la alimentación tengo 5 de agua. Me está entrando 20, me está entrando un Q y me está entrando un 105.29. Todo esto es lo que me está entrando. Es por eso que le he puesto de un verde oscuro. Entonces, tengo que 5 más 20 más 105 más 29, lo voy a acercar, más un Q. Todo esto va a ser igual a lo que me sale, es decir, 152.7. Bueno, yo acá ya en la simulación tengo despejado el Q. Finalmente, la cantidad de agua sería 22.39 en este caso. Ojo, en los problemas no siempre me van a dar poder hallar esta variable, pero básicamente esta es la idea. Por ejemplo, si aquí no me dan la cantidad de agua, pues tendría que despejar este parámetro, ¿verdad? Y lo hallo. En este caso me están dando que despeje esta cantidad de agua, pero no habría ningún problema si es que me dicen que hay la cantidad de agua que está presente acá. Y bueno, esta cantidad de agua pues se vaya restando. Ok, entonces ya tenemos completado lo que es el circuito. Ojo que esto es una automatización, por lo tanto, solamente con ingresar los datos acá, bueno, ese es un ejemplo de problema, pero si a ustedes les dan otro ejemplo, no hay problema. Solamente tendrían que hallar, por ejemplo, si la alimentación es de 110, se fijan que cambia,
está cambiando todo automáticamente. Bueno, la alimentación es de 110, entonces, no sé, le voy a poner una densidad relativa de 6%, una humedad relativa, perdón, y una gravedad específica, bueno, un 5 es mucho, le voy a poner un 3.1. ¿Se fijan que todo cambia? Entonces, si es que le dan un problema en esta simulación, solamente tendrían que cambiarlo. Acá los datos, lo voy a dejar como estaba para no confundirlos. Ok. Y bueno, si es que le dan otro parámetro acá, por ejemplo, que hay en esta cantidad de agua, pues tendría que cambiarlo, ¿no? Y despejar el cubo. Entonces, vamos a tener la parte del underflow y también vamos a tener el rebalse, o también conocido como overflow. Evidentemente la parte de arriba sería en inglés, por eso se llama under como un prefijo, y la parte de abajo sería over. Luego vamos a tener el famoso Allen class. Y bueno, como pueden ver, en este circuito cerrado tenemos cierta cantidad de agua y cierta cantidad de agua. En todos los problemas normalmente te van a dar algún dato. Por ejemplo, si no te dan este dato, te pueden dar este dato o te pueden dar el siguiente dato. Al final nosotros vamos a hacer un balance para poder determinar cuánta cantidad de agua va a entrar y cuánta cantidad de agua va a salir. Para esto tenemos que tener en cuenta una leyenda que representan este cuadrito. Por ejemplo, en la parte izquierda van a ir las toneladas métricas por día, es decir, de la pulpa. Recordemos que la pulpa es la cantidad de los finos más el agua. Entonces, en esta parte yo voy a tener las toneladas métricas secas por día. En esta parte voy a tener las toneladas métricas de agua. Aquí voy a tener los porcentajes de sólido que se determina a través de una fórmula, la cual lo vamos a ver más adelante. Las toneladas métricas de la pulpa, finos más agua. Y aquí voy a tener lo que es la densidad. A lo que compete la densidad, en la parte de la alimentación no vamos a tener un dato. En esta parte sí, tienen que darnos lo que es la densidad. Tenemos la densidad del Allen class, del underflow y de rebalse. Bien, entonces comenzamos. Tenemos los siguientes datos. Me dicen que la alimentación es de 105 toneladas métricas por día. El porcentaje de humedad es de 4.77% y la densidad específica es de 2.9. Bien, entonces, lo que entra al circuito cerrado es 105 toneladas métricas por día. Esto me está representando un 100%. Es decir, dentro de estos 105 toneladas métricas por día existe lo que son los finos más lo que es el agua, es decir, la pulpa. Entonces, ¿cuánto por ciento o cuánto por ciento me representaría de agua? Me dice que representa un 4.77. 4.77%. Entonces, lo que yo tendría que hacer es efectuar y me queda que la cantidad de agua que está ingresando en este circuito cerrado es de Bien, entonces efectuando me salió que eran 5 toneladas métricas de H2O. Es decir, ¿cuánto voy a tener de toneladas métricas por día? Serían 100, que es la alimentación, y tengo 5 de agua. ¿Y cuánto está ingresando? Es decir, ¿cuántas toneladas métricas de pulpa habría? Sería lo que son los secos, los finos, entre el porcentaje de agua, que serían la suma de ambos, que sería 105 toneladas métricas. Bien, ahora continuando, vamos a determinar la carga circulante en este circuito cerrado. Tenemos una fórmula que la carga circulante es igual a la cantidad del underflow entre lo que son los finos. Y esto está determinado por la densidad del under menos 1 por la densidad de la alimentación
Bien, ahora tenemos que determinar lo que es la carga circulante en todo este circuito cerrado. Hay una fórmula que nos dice que es el underflow sobre los finos. Pero esto también es la densidad del under menos 1, la densidad del Allen-Class menos la densidad de rebalse, y todo esto entre la densidad del over menos 1 multiplicado por la densidad del under menos la densidad del Allen-Class. ¿Tengo las densidades? Sí. Entonces, efectuamos. Sería que la carga circulante es igual a 2.1 menos 1, tomando en cuenta este cuadro, obviamente, 1.7 menos 1.35 dividido 1.35 menos 1, 2.1 menos 1.7. Esto nos estaría saliendo 2.75. Ahora, lo que es la carga circulante también lo puedo hallar con la siguiente fórmula, que como lo voy a repetir, es el underflow sobre los finos. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos los finos en la alimentación, porque nos están diciendo que entran 105 toneladas métricas por día, es decir, la pulpa. Y la pulpa, ¿se acuerdan? Que eran los finos más el agua. ¿Cuánto eran los finos? Eran 100. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar que la cantidad circulante era el underflow sobre los finos. Entonces el underflow vendría a ser la carga circulante por los finos. Pero yo ya tengo la carga circulante que me salió 2.75 por los finos, que como hemos visto serían 100. Y esto vendría a ser 275 toneladas métricas por día. Entonces, ya podemos colocar lo que es 275 toneladas métricas por día. Pero recordemos que todo lo que entra tiene que salir. Por lo tanto, en la alimentación está entrando 100. Y en el underflow está entrando 275. Lo que tiene que salir sería la suma de ambos, o sea, 100 más 275. Y esto vendría a ser 375. Ahora, como acá solamente está entrando agua, no está entrando ningún fino, por lo tanto acá también sería 375. Ahora, hasta aquí está entrando 375. Entonces, lo que a mí me tiene que salir es lo mismo, 375. Tendría que restar entonces 375 menos 275, que vendrían a ser 100. Listo. Entonces ya tengo las pulpas de cada parte del circuito cerrado. El siguiente paso es hallar el porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos también tenemos otra fórmula, que es la densidad de la pulpa menos 1 multiplicado por 100 por la gravedad específica, todo esto dividido entre nuevamente la densidad de la pulpa multiplicado por la densidad específica menos 1. ¿Conocemos la densidad de la pulpa? Sí. La gravedad específica también. Nos dieron como datos al inicio del problema. Entonces, ¿cuánto era lo que es la densidad de la pulpa? Aquí me están dando. No confundan lo que es la densidad de la pulpa con la alimentación. Esto es solamente lo que está entrando. A partir de los otros cuadros vamos a determinar lo que es el circuito cerrado. Entonces, reemplacemos. Tenemos 4 cuadros que tenemos que rellenar, lo que es el Allen-Class, el rebalse, el underflow y este pequeño cuadro. Para que no sea más factible, acá le voy a poner un A
acá le voy a poner un B, acá le voy a poner un C, y en el underflow le voy a poner un D. Entonces, el porcentaje de sólidos en el A vendría a ser la densidad de la pulpa, que es 2 menos 1 por 100. Bien, en este caso se me había cortado el video, pero yo ya lo tengo resuelto. En el primer parte del circuito me salió entonces que el porcentaje de sólidos es 76.3, en el siguiente es 62.85, en el tercero es 39.57 y en el cuarto es 79.95. Entonces, pues, colocamos. Recuerden que el porcentaje de sólidos iba en esta parte. Por favor, no se confundan. Entonces, acá sería 76.3. Acá sería 62.85. Aquí sería 39.57. Aquí sería 79.95. Bien, bueno, voy a ponerlo acá para no confundirse. Porcentaje de sólidos, porcentaje de sólidos, porcentaje de sólidos y porcentaje de sólidos. Entonces, primer paso, hallar la carga circulante. Segundo paso, hallar el porcentaje de sólidos. Nos vamos a lo que vendría a ser el tercer paso. Entonces, yo ya tengo las toneladas métricas secas por día, tengo el porcentaje de sólidos, bueno, la densidad ya me lo dan como dato. Ahora, tengo que hallar lo que es las toneladas métricas de pulpa. Para esto, existe una fórmula. Hallando la pulpa en toneladas métricas. Me dice que el porcentaje de sólidos, voy a ponerlo con rojo para diferenciar las fórmulas, es el peso de los sólidos entre el peso de la pulpa multiplicado por 100. Voy a despejar lo que es el peso de la pulpa. El peso de la pulpa me estaría quedando, que es el porcentaje de los sólidos, perdón, el peso de los sólidos multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos. Con esta fórmula vamos a trabajar. Entonces, para la primera parte del sistema, vamos a tener, recuerden que esto lo denotamos con un A. El peso de los sólidos, en este caso, ¿de cuánto era? Era de 375. Solamente reemplazamos entonces 375 por 100 y el porcentaje de los sólidos para este caso, ¿cuánto era? Era 76.3. 76.3. Entonces, el peso de la pulpa me estaría quedando en este caso, ya lo tengo efectuado, sería 491.35 toneladas métricas de pulpa. Ahora, quiero que presten atención en este caso. Acá sería entonces 491.3. En la leyenda, que tendría que ir en esta parte, tendría que ir las toneladas métricas de agua. Entonces, si tengo que lo que es el porcentaje de los finos y tengo lo que es la pulpa era los finos más el agua. Entonces, tendría que restar 491.3 menos 375 para poder hallar lo que es la representación del agua. ¿Cuánto me sale esto? Pues me salió 116.3. ¿Ok? Pulpa, H2O, más los finos, o también conocido como toneladas métricas secas. Secas, ¿por qué secas? Porque no tiene presencia de agua. Ok, a ver, lo voy a hacer acá detallado. Entonces, en la parte B me salió que sería nuevamente
375, que vendría a ser lo que es el peso de los sólidos secos, 375 por 100 entre el porcentaje de sólidos, que en este caso era 62.85. 62.85 me salió que era 596.66 toneladas métricas de cuánto de pulpa. Para la parte C tengo que es 100 y el porcentaje de los sólidos es de 39.57, entonces sería 100 por 100 entre el porcentaje de los sólidos, que es 39.57. Esto lo tengo efectuado, es 152.72 toneladas métricas, perdón, era 252.72 toneladas métricas de pulpa. Ok, en la parte D tenemos 275 y un porcentaje de sólidos de 79.95. Entonces, 275, no se logra ver, me parece, ok, por 79 por 100 entre el porcentaje de los sólidos, que es 79.95, y esto me estaría saliendo 343.9 toneladas métricas de pulpa. Ok, entonces, procedemos a ponerlo. Recuerden que esto era la pulpa, no confundir. Pulpa, acá les voy a poner pulpa. Entonces, para esta parte sería 596.66. Para esta parte sería 252.72. Y para esta parte sería 343.9. Ok, entonces restamos 596.66 menos 375. En este caso me salió 221.66. Aquí me salió 152.7. Y aquí me salió 68.96. 68.96. Ok, hemos completado lo que es el circuito cerrado. Sí, tenemos todos los datos del circuito cerrado. ¿Qué nos estaría faltando? La cantidad de agua entrante y saliente. Entonces, todo lo que entra sale, acuérdense. En este caso yo tengo que sale 152.7 toneladas métricas de agua. Y acá no sé cuánto me está entrando, solamente me dan este dato que está ingresando 20 de agua y me están diciendo que yo hay el Q. Ok, pero miren, como es un circuito cerrado, en este caso está acá ingresando 116.3 y está saliendo 221.66 de agua. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que pasar para que me salga 221.66? Le han aumentado el agua. Entonces, para poder hallar esta cantidad de agua sería la resta. Y sería 105.36. Como todo lo que entra sale, entonces, en este caso en la alimentación me está entrando 5 de agua. Aquí me está entrando 105.36 y aquí me está entrando 20. Aquí me está entrando un Q y finalmente me está saliendo 152.7. Lo que tendría que hacer acá, pues, es balancearlo. Entonces sería 5 más 20 más 105.36 más el Q, y todo esto sería 152.7. Obviamente esto tendría que pasar a restar y finalmente me estaría quedando que el Q vendría a ser, a ver, lo restamos, me estaría quedando el Q, entonces me estaría quedando 22.41. Ok, entonces el Q sería 22.41. Obviamente, pues esta es la solución manual, ¿no? Donde tenemos que emplear las fórmulas, tener en cuenta los gráficos y sobre todo ser exacto en los balances. He creado una plantilla de Excel para que se pueda entender mejor, solamente insertamos los datos y pues nos estaría saliendo automáticamente.